Bienvenidos a La Camilla con Emanuel Lee. ¿Cómo están mis pacientes? Bienvenidos una vez más a La Camilla. Mi nombre es Emanuel Lee, fisioterapeuta de la clínica Physical Care, y muy agradecidos de acompañarnos una semana más en nuestro podcast. El día de hoy vamos a desmentir otro mito que se escucha en la sociedad, en el día a día y en familiares. Pero antes de eso, les recuerdo, si les gusta lo que está escuchando, lo que está viendo, dale seguir en YouTube como La Camilla CR, en Apple Podcasts y en Spotify como La Camilla, y compartir con sus familiares, amigos y seres queridos. Antes de eso, vamos con el siguiente mito, un mito muy interesante, y es: se me regó líquido a la rodilla. Esto, mis pacientes, realmente es un tema muy interesante, porque es muy común escucharlo, realmente es súper común de que escuchemos tal vez mejengueando, jugando, una persona que se cayó y inmediatamente ven una rodilla que se inflama y lo que dicen: mira, se te regó líquido. Ese líquido está, o sea, la rodilla está súper inflamada, lo que tiene es el líquido que anda dando vueltas por el cuerpo y la rodilla se ve así como diríamos acá en Costa Rica, como un tamal. Pues será cierto, será no, que si realmente se riega ese líquido, y que el líquido es el que se riega primero que todo, ¿verdad? Porque podemos pensar en que sí, ok, se regó líquido, pero ¿por qué un líquido? ¿O qué líquido es? Entonces, podemos ver, pues un líquido de agua, pues un líquido de sangre, pues, ¿qué es, mis pacientes? Si ustedes se ponen a ver qué tipo de líquido puede llegar a estar presentando. A mí me gustaría realmente escucharlos y que nos escriban ahí comentarios realmente de qué creen que es. Y después, si lo siguen escuchando, se dan cuenta al video por qué se está dando esto. En este caso, lo que podemos detonar o ver es lo siguiente. Ok, el líquido de rodilla realmente, en toda articulación tenemos algo que se llama líquido sinovial. ¿Qué es eso? O sea, qué nombre tan raro. Okay. Es un líquido acuoso, transparente, que toda articulación tiene. En el hombro, tobillo, rodilla, o sea, en cada articulación hay un líquido que lo que produce es como ese acolchonamiento, ¿verdad? Para que la articulación se mantenga. Pero bueno, si tenemos un trauma, el que sea, imaginemos una señora que está bajando unas gradas y se cayó y se golpeó, tiene un golpe directo la rodilla y se inflama. Entonces, muchas veces lo que van a escuchar es eso: uy, mira, doña Juanita, no, usted se regó líquido de rodilla, vaya al doctor para que le quiten ese líquido. Pero no, mis pacientes, aquí vamos a desmentir ese mito, porque realmente no es que el líquido se regó y anda por todo el cuerpo. No. Es que ese líquido sinovial va por un trauma, se inflama la rodilla y empieza a haber un exceso de líquido interno en la articulación, generando esa inflamación articular. En esa inflamación articular se puede dar muchas situaciones. Ok, pensemos en doña Juanita que tuvo la caída en las gradas, se golpeó directamente la rodilla y va donde el médico para que el médico le saque el líquido. Ok, cuando llegan y sacan el líquido y ven que meten la aguja en la articulación, una aguja bastante grandecita, llegan, la introducen y sacan ese líquido, y el líquido se ve transparente, o sea, no tiene ninguna coloración diferente. Ahí estamos hablando que lo que hubo fue un derrame articular de líquido sinovial. Ese líquido está en exceso y el cuerpo no es tanto lo que se ha producido que no tiene la capacidad de absorción rápida. Entonces es más líquido que se produce del que puede estar absorbiendo el cuerpo. Entonces ahí todos tranquilos, no se preocupen, todo bien, relax. Ok, viene y la persona le sacan el líquido, pero viene ya con una coloración rojiza, ya tiene otros matices, ya no se ve el líquido tan transparente. Y ahí tenemos una señal de alerta. ¿Por qué? Porque ahí nos está indicando que hubo
algo en ese trauma, en ese golpe directo que tuvo la rodilla de doña Juanita, se rompió algo. ¿Qué? No sabemos. Ya muchas veces se tiene que hacer resonancias, TAC, hasta hacer un interview, o sea, realmente hacer ciertos tipos de procedimientos médicos para ver qué estructura. Puede ser, como hablamos anteriormente, el cruzado anterior. Puede ser que tuvo la mala fortuna que cuando llegó y se llevó el cruzado. En este caso el posterior, por decirlo, digamos un ejemplo. Entonces, digamos, cuando sacan ese líquido y esa ruptura que generó el ligamento, que generó el menisco, va a soltar sangre. Entonces, a la hora de extraer el líquido, se ve rojizo, se ve ya contaminado. Entonces, eso es señal de alerta porque tenemos un derrame articular con sangre. Eso genera otro problema, que ya tenemos una estructura de articulación con una ruptura. Y luego hay otra que no es tan común por el trauma, sino ya porque de la nada llegó, se empezó a inflamar y se mantiene caliente y demás, sacan el líquido y lo que podemos tener es un proceso infeccioso en la articulación. Entonces el líquido que se está igual ahí y que no se absorbe, pero ya hay una infección, entonces ya hay que manejarlo de otra forma correcta. Pero ¿qué voy con eso, mis pacientes? Es que realmente no es que el líquido llegó y se derramó y anda por toda la rodilla y realmente piensen ustedes que el líquido llora por la rodilla. No, es que esa bursa se inflamó tanto que genera esa presión, ese abultamiento en la rodilla. Entonces vemos como realmente palabras coloquiales o situaciones que han pasado durante el tiempo se siguen manteniendo hoy en día. Entonces lo que quiero es que ustedes, mis pacientes, realmente sepan qué está pasando cuando hay un golpe, en este caso en la rodilla, qué es lo que pasa con esa rodilla inflamada. Ok, entonces, si no fueron al médico, porque realmente muchas veces si la rodilla está inflamada por un trauma, como que tampoco es como tan necesario que se les extraiga el líquido. Si no, viene la parte de fisioterapia, es donde entramos nosotros, donde entro yo, mis pacientes, como fisioterapeuta en el tratamiento. Ok, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver esa rodilla que muy probablemente está caliente, tiene rubor, está inflamada, duele. Esos son signos que nos están indicando que hay un proceso de inflamación interna. Entonces, con la fisioterapia tenemos algo muy importante o unas corrientes que realmente nos gustan mucho a nosotros como terapeutas en Physical Care, y es trabajar con corrientes diadinámicas. Corrientes que para ciertos colegas es como, no, mejor no porque puedo quemar al paciente. No es que, sí se puede quemar al paciente realmente si no tiene una dosificación correcta y un control correcto a la hora de aplicación. Pero no por eso tener que aplicarlas. Realmente son corrientes que a nivel de desinflamación son súper eficaces. Son 12 minutos en que ponemos unas corrientes que pueden ser la de F, MF, SP, LP, o sea, ya nombres de corrientes que nosotros utilizamos. Las utilizamos con el fin de desinflamar. Generalmente ellos tienen algo que se llama efectos polares. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que estas corrientes se van a rendir por lo que es positivo y negativo. Entonces, hay un canal que es positivo y un canal que es negativo, y según ellos tiene efectos a nivel orgánico. Entonces, ¿qué podemos tener y realizar? Podemos tener la capacidad de absorber ese líquido con esos cambios de polaridad que estamos produciendo en la articulación. Otro factor que podemos llegar a tener también es un equipo como las oscilaciones profundas. Ese equipo es un equipo que uno llega, pasa a nivel de la rodilla, un poquito más abajo de la rodilla, más arriba de la rodilla, con un guante, y eso va a generar absorción de líquido, y ese líquido se va a ir muchas veces por vía orina, por vía sistema linfático, se va a ir absorbiendo cierto tipo de toxinas que están ahí rondando. Obviamente, cuando se riega este líquido, el paciente viene con dolor, porque es tanta la presión que siente cada paciente por esa inflamación que las estructuras están comprimidas, están dolorosas. Entonces, no solo se trata de quitar esa inflamación. Obviamente, si trabajamos la inflamación, vamos a trabajar el dolor, porque a fin de cuentas van en una con la otra. Si quito inflamación, quito presión, quito molestias en las estructuras de rodilla, por lo que va a generar
una disminución del dolor o del malestar que puede estar sufriendo mis pacientes. Lo otro, digamos, si es algo que nos está pasando, nos golpeamos inmediatamente, ¿qué hacemos? ¿Ok? Vamos a llegar y ponemos una compresa fría, ponemos crioterapia. Entonces ponemos 5, 10, 12 minutos como máximo, en los cuales dejamos la compresa que tenga un efecto antiinflamatorio que nos ayude a absorber eso. Y si no, tenemos algo que también puede ser los contrastes. ¿Qué son los contrastes? Que es cuando utilizamos calor y frío a la misma vez. Un ejemplo, podemos empezar con calor y terminar con calor. Entonces ponemos 3 minutos de calor, minuto y medio de agua fría, calor, frío, calor. Todo lo que estamos haciendo es aumentar el bombeo, porque el calor va a hacer que los vasos sanguíneos se abran, se expandan, generen mayor movilización de líquido. Cuando ponemos el frío, lo que hace una vasoconstricción, se va a contraer, se va a hacer más pequeñito. Abro, contraigo, todo lo que estoy haciendo es estimulando ese movimiento de líquido y generando alivio. Y ya todas las demás técnicas que se pueden utilizar, pero en casa la utilización de frío, no más de 12 minutos, depende del estadio, hacer contrastes para ayudar a la movilización del tejido, del líquido, que se vaya más rápido, son efectos fundamentales. O también la aplicación de paños con manzanilla. La manzanilla es un efecto muy bueno a nivel del cuerpo. El cuerpo realmente lo agradece como una analgesia, un antiinflamatorio. Realmente es muy agradecido el uso de la manzanilla en la aplicación con pañitos tibios. Es súper bien. Entonces, mis pacientes, vemos como realmente no es que el líquido se quedó ahí, ando llorando, sino realmente es que el líquido sinovial se está haciendo de más y se está inflamando esa rodilla, o es porque hay un efecto inflamatorio por una ruptura de alguna estructura, o porque ya tenemos un efecto ya de una infección en la articulación que ya se trabaja más a nivel médico. Entonces, pacientes, espero que con esto realmente entiendan un poquito este mundo de la rodilla que hemos venido hablando en capítulos anteriores, de cómo pueden pasar ciertas lesiones, y la rodilla es un mundo muy bonito a trabajar y es muy amplio. Muchas cosas pueden estar correlacionadas, porque ya vimos que si tuvimos una ruptura del cruzado, vamos a tener líquido derramado. Entonces, ¿cómo podemos trabajar también el líquido? Y ahí vamos uniendo y vamos haciendo un rompecabezas sobre la articulación de la rodilla. Entonces, ya saben, mis pacientes, no se lesionen. Si se lesionan, me llaman. Nos pueden seguir en YouTube como La Camilla CR, en Spotify, en Apple Podcasts como La Camilla, nuestras páginas en Instagram y en Facebook como Physical Care, y nos vemos, mis pacientes. Saludos. Esto fue un nuevo capítulo de La Camilla. Que llega gracias a SL Producciones.